Oiga lo que dice la palabra del Señor en esta preciosa oportunidad. Génesis capítulo 18, versículo 16 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Está hablando de los ángeles que llegaron a visitar a Abraham a su tienda, y también el Señor mismo estaba allí con dos ángeles. Llegaron a visitar a Abraham, estuvieron en comunión, en armonía, disfrutando de un tiempo especial. Y ahí Dios le da una promesa a Abraham, y le da la promesa de que en un año iba a tener en sus manos un hijo, al hijo de la promesa. Iba a mirar el cumplimiento de las promesas sobre su vida. Resulta que después de darle esta promesa, se levanta Abraham con los varones, y dice que van caminando. Se levantaron, dice, los varones de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, miraron hacia aquella dirección. ¿Qué era Sodoma? ¿Qué representaba Sodoma? El peligro, la destrucción, el pecado, la maldad, el juicio de Dios que estaba pronto para caer sobre esas ciudades. La corrupción, la rebeldía, la desobediencia, la desintegración de hogares, de familias, la depravación, todo lo negativo que usted puede pensar estaba en Sodoma y Gomorra. Por eso la palabra dice que Dios destruyó esas dos ciudades con fuego. Desde el cielo cayó fuego y azufre, destruyendo esas ciudades, y hasta el presente son ruinas solamente lo que hay ahí. Ahora estos dos varones se levantan mirando hacia allá. Abraham, ignorando lo que venía, ignorando lo que iba a suceder, no sabía el peligro que se acercaba, no sabía lo que iba a acontecer. Y bueno, ¿qué tenía que ver todo esto con Abraham? Que Abraham tenía a su familia en ese lugar. No tenía hijos todavía, pero tenía a lo que es Lot y la esposa de Lot, sus sobrinos, o los hijos de su sobrino Lot, mejor dicho. Allí estaban en Sodoma y Gomorra, toda esa familia amada, apreciada por Abraham. Lot, aquel sobrino que salió con él del paganismo y que iba caminando con él buscando esa promesa de Dios. Por alguna razón o por una razón de conflicto se tuvieron que separar, y Lot tomó el camino equivocado. Se acercó a Sodoma y Gomorra, se apegó mirando las llanuras verdes, mirando a Sodoma y Gomorra sin medir el peligro, mirando la prosperidad terrenal, mirando las cosas de este mundo, mirando el materialismo sin medir el peligro que de alguna manera se acercaba y lo acechaba como familia. Cuando menos acordó Lot, ya estaba más en el mundo que en el Señor, ya estaba más mezclado. Dice la palabra que las hijas de Lot estaban comprometidas con jóvenes paganos del mundo que no tenían temor de Dios. Cuando uno va entrando a Sodoma y Gomorra, que representa la maldad, el mundo, el pecado, lo que no es del agrado del Señor, muchas veces, si uno no tiene cuidado, comienza a mezclarse, y cuando menos acuerda, ya está tan mezclado que le parece normal todo lo que hay en Sodoma y Gomorra. La clase de vida, el estilo de vida, la manera de caminar, de hablar. No tiene nada de malo esto. Esto tampoco no tiene nada de malo. Exageran con esto otro. ¿Qué tiene de malo aquí y allá? Y comienzan a no medir las consecuencias y a ignorar la palabra del Señor, a ignorar lo que era el fundamento del Señor. Cuando Abraham, miramos que él le nace Isaac, y Isaac se convierte en un joven, y es tiempo de tomar una compañera para él. Dice que él juramenta
presenta a su criado y le dice: quiero que vayas y me busques a una esposa para mi hijo, pero quiero que sea de mi misma familia, quiero que sea de este linaje, no quiero que sea de los pueblos paganos, de los pueblos de alrededor. Entonces Abraham entendía los principios y los fundamentos de Dios. A Lot no le importaron, no tenía el fundamento de los principios de Dios. Entonces, cuando Abraham va caminando con estos ángeles y con el Señor, de repente dice el versículo 17: y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios se pregunta para sí mismo, y Dios dice: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Le esconderé lo que voy a hacer? Hermanos, hay tantas cosas, tantos peligros que usted y yo ignoramos. Hay tantas acechanzas que el diablo está tramando para los hijos, para la familia entera, para el matrimonio, para el esposo, para la esposa, que muchas veces ignoramos. El hombre lo ignora, la mujer lo ignora, los padres lo ignoran. Y los padres dicen: mis hijos son unos angelitos, y no pueden mirar la acechanza, la trampa, el peligro, que la red que el diablo ha tendido a los pies de aquel hijo, de aquella hija. Porque en ocasiones, tristemente, los padres son los últimos en darse cuenta de la mala conducta de los hijos. Lo saben los vecinos, lo saben los compañeros de la escuela, lo saben los amigos, lo saben gente que rodea. Se murmura por aquí, se murmura por allá, pero los padres son los que ignoran. Los padres dicen: oh, no, mi hijo no, mi hijo ¿cómo? Mi hijo nunca. Yo meto las manos al fuego por mi hijo, por mi hija. Tenga cuidado, porque se puede llevar un chasco. No meta las manos al fuego, mejor póngalos en las manos de Dios, para que Dios sea quien trabaje y quien obre y quien se glorifique en la vida de sus hijos de una manera especial. Oh, yo conozco a mis hijos, yo sé quiénes son mis hijos. Hay veces que los padres son los que menos conocen a sus hijos, porque con los padres son unos, y detrás de los padres se transforman completamente. Con los padres se desarrollan de una manera, por miedo, por respeto, por lo que usted quiera, y detrás de los padres son una transformación completa, completamente. Entonces el padre dice: yo conozco a mi hijo. No, mi hermano, hay veces que ni siquiera te conoces a ti mismo, menos a tu hijo. Si alguien conoce a tu hijo, es el Dios de los cielos. Él conoce el peligro, Él conoce el corazón, Él conoce las intenciones, Él conoce las desviaciones, Él conoce las acechanzas, Él conoce lo que se acerca a tu hijo, a tu hija. No confíes en que tú conoces a tu hijo, porque de repente te llevas una sorpresa y dices: ay, me quiero morir, lo que me hizo mi hijo, lo que me hizo mi hija, ¿verdad? Porque te llevas una tremenda sorpresa. Pensabas que conocías a tu hijo. No, es que las luchas, los problemas, las acechanzas, los ataques, las trampas del maligno, todo aquello es algo que muchas veces ni el mismo hijo se conoce a sí mismo. Cuando menos se acuerda, cayó preso bajo la red del diablo y dice: yo mismo no sé cómo pasó, yo mismo no sé a qué hora. Yo no deseaba hacer esto, yo no deseaba que pasara esto en mi vida. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que el diablo, que el Señor lo reprenda, es el que está acechando. Por eso necesitamos la guianza, la cobertura, la bendición, la dirección del Dios de los cielos. No podremos sobrevivir por nosotros mismos. No somos lo suficiente sabios, no somos lo suficiente inteligentes, no somos lo suficiente capaces para poder proteger, guardar, guiar, orientar. Si tu padre confías en que tú eres lo suficiente, te llevarás chascos, te llevarás una sorpresa grande en tu vida. Porque por más sabio y no, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que hago, yo mi hijo aquí, yo mi hija acá, mi hermanito, mi hermanita, no confíes en tu fuerza, confía en el Dios de los cielos. Depende de Él, aprende a buscarlo a Él, que Él te oriente, que Él te guíe, que Él te dirija, que Él te muestre. Él te enseñará cosas que no te imaginaste que estaban pasando. Él te ayudará a prevenir catástrofes, situaciones terribles que pueden venir sobre tus hijos. Allí está Abraham. Abraham está caminando con el Señor. ¿De dónde depende todo? ¿Dónde está la base del fundamento familiar? Una buena relación con Dios.
Abraham tenía una buena relación con Dios, y lo que él no podía mirar y lo que él no podía percibir, y él decía: oh, mi sobrino Lot, gloria a Dios, está bendecido mi sobrino, gloria a Dios, qué lindo mi sobrino, ahí está siendo prosperado y bendecido. No alcanzaba a mirar que estaba a punto de llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y que ahí su sobrino con su familia iba a perecer. Pero Dios es bueno, y aquellos que tienen una relación íntima con él, Dios dice: encubriré yo a mi hijo lo que voy a hacer, encubriré yo a mi hijo el peligro que viene, encubriré yo a mi hijo la maldad en la que se encuentra su familia, su hijo o su hija. Dios se pregunta a sí mismo: ¿encubriré yo a Abraham? Y dice: no puedo encubrirle, porque él es mi amigo, porque hay una buena relación entre él y yo, porque hay algo especial entre nosotros. No le voy a encubrir lo que él no puede ver, yo se lo enseñaré. Él piensa que su familia está feliz y tranquila y segura en Sodoma y Gomorra, y no sabe lo que se aproxima a esas ciudades. Los padres piensan: mi hijo, mi hija está muy bien en sus estudios, está muy bien en la escuela, está muy bien aquí y allá, y no sabe el peligro que les acecha y que se aproxima. Pero cuando tienes una buena relación con Dios, Dios dirá, como dijo de Abraham: encubriré yo a mi hijo, encubriré a mi hija lo que va a suceder. No le encubriré, le enseñaré, le revelaré, le mostraré, le enseñaré el peligro que viene, para que haga algo al respecto, para que haga algo especial, para que evite esa destrucción, ese desastre, ese peligro que viene contra sus hijos, contra su familia. Dios quiere enseñarnos, pero no te puede enseñar si no tienes una buena relación con él, una dependencia de él. Repito, tu sabiduría no es suficiente, tu experiencia, tu capacidad, tu inteligencia, nada de eso es suficiente. Ni siquiera tus reglas y tu orden no es suficiente. El hijo siempre será acechado, siempre habrá peligros, siempre habrá redes tendidas para atraparlo. Pero Dios mira más allá de lo que el enemigo puede plantar. El diablo está plantando la red acá, y Dios está por encima del enemigo, entendiendo eso, y Dios te guiará y te orientará para proteger, para cubrir, para defender a tus hijos, para interceder en favor de ellos. Todo padre, toda madre necesita esa intimidad, esa relación con el Dios Altísimo, para caminar como familias seguros y poder tener el entendimiento del peligro que se acerca antes de que sea una destrucción, antes de que llegue el fracaso, el daño, el golpe, y solamente se lamente el padre, la madre, y solamente se entristezcan y lloren. ¿Por qué razón? Porque nunca tuvieron lo que fue la dirección, el entendimiento, la revelación de parte de Dios para entender lo que estaba sucediendo. Repito, hay más acechanzas para tus hijos de lo que te imaginas. Hay más peligros para tu familia de lo que te imaginas. En ocasiones tú puedes mirarlo todo tranquilo y todo bonito, pero el diablo no duerme, mis hermanos. El diablo está trabajando, el diablo está maquinando. Tú dices: no, todo se mira bien, mi hijo es un buen hijo. Yo no dudo que tu hijo sea un buen hijo, pero el diablo no tiene nada de bueno. Tu hijo, yo confío en mi hijo. Confía en tu hijo, pero no confíes en el diablo. Ten cuidado a dónde le permites que vaya. Pero es que mi hijo confía en él. Pero hay peligros que acecharán, y si ese peligro es un lugar donde no debe de estar, hay que orientarlo para que salga de ahí antes de que sea demasiado tarde. Hay lugares donde tus hijos deben de estar, y hay lugares donde no deben de estar. Hay lugares donde pueden ir, y hay lugares donde no deben ir. Hay lugares donde deben de pisar, y hay lugares donde no deben de pisar. Y tú tienes que estar alerta y atento. Si en verdad amas a tus hijos, si en verdad quieres una bendición para ellos y un beneficio, tienes que estar velando sobre de ellos, cuidando. El peor lugar donde debería de estar Lot y su familia era Sodoma y Gomorra. Huyan de allí, escapen de ahí. Pero ni Lot se daba cuenta, porque estaba más mezclado en Sodoma y Gomorra. Y ni Abraham se daba cuenta tampoco, porque simplemente no percibía el peligro. Pero Dios sí se daba cuenta. Lo que tú no alcances a ver, Dios lo alcanzará a ver. Lo que tus hijos no alcancen a percibir, Dios lo alcanzará a percibir. Dios te lo enseñará, te lo mostrará, y te ayudará a salir, a escapar de ese lazo del cazador.
Por eso dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará del peligro nocturno, del peligro de día, de saeta que ande en la oscuridad, de mortandad que en medio de día destruya. Aunque caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegarán, porque has puesto al Altísimo por tu esperanza y por tu habitación. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Dale un aplauso al Rey. Y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios se preguntará eso de nosotros, hermanos. Cuando Dios hablaba con Abraham, iba caminando con él, y Dios se pregunta a sí mismo y dice: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios se preguntará eso de nosotros. Cuando hablas con él, cuando oras, ¿será que Dios se pregunta: ¿encubriré yo a mi hijo lo que va a suceder? ¿Encubriré yo a mi hija? ¿Encubriré yo a esta madre, a este padre, el peligro que amenaza a sus hijos? ¿Encubriré yo a esta madre que su hijo están a punto de matarlo en los pasos, en el camino, en la pandilla, en el vicio donde anda? ¿Encubriré yo a este padre lo que está a punto de suceder, que está a punto de caer destrucción sobre su familia? ¿Le encubriré yo? Muchas veces Dios se queda callado y no dice nada. ¿Por qué es que Dios se queda callado? Que no debería de a todo mundo, quiero decirte, no a todo mundo le descubre Dios el peligro. Si pensamos que a todo mundo le descubre Dios el peligro, no es así. No es así. Mucha gente le llega el peligro y la destrucción, y le llega la tormenta, y le llega solamente el lamento y la consecuencia, y ya cuando se da cuenta, ya es porque ya sucedió, ya fue destruido, ya fue dañado, ya fue herido, ya hubo una desgracia terrible en la familia. Y muchas veces hasta ahí se da cuenta. Pero ¿por qué Dios a algunas personas, a algunos de sus hijos, no a todos? Porque quiero decirte, no es para todos. No a todos les descubre Dios, no a todos les muestra, les manifiesta Dios el peligro, lo que va a acontecer. Solamente a algunos les muestra el Señor, como a Abraham, diciéndole: ¿encubriré yo a Abraham mi siervo? No puedo encubrirle, tengo un compromiso. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué a Abraham sí le vas a descubrir? ¿Por qué a Lot no le descubres? ¿Por qué en otros casos, a otras familias, a otros hogares, por qué no les descubres el peligro? ¿Por qué nomás a Abraham? Dice el versículo 18, dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia, juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice Dios: no le voy a encubrir. ¿Y por qué no le vas a encubrir, Señor? Por una simple razón: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. La razón por la que Dios dice: no le voy a encubrir, la razón por la que Dios le descubre a papá, a mamá, el peligro que viene, es cuando Dios conoce el corazón de papá y de mamá, y mira que papá y mamá van a hacer lo posible, van a poner un orden, van a poner una disciplina, van a hacer algo al respecto para que puedan guiar a sus
sus hijos en el camino del Señor. Dice: yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a los hijos después de sí, a toda su casa, que guarden el camino del Señor. Pero muchas veces Dios mira y Dios dice: yo sé que este padre, aunque le descubra, no va a hacer nada. Se va a hacer el alcahuete, le va a permitir, le va a tolerar, se va a hacer de la vista gorda, como se dice por ahí. Entonces, si va a hacer eso, ¿para qué le descubro? Yo no le voy a descubrir ningún peligro que se aproxima a un padre o a una madre que al final de cuentas no va a hacer nada al respecto. A los padres que les voy a mostrar el peligro es a los padres que yo sé que mandarán que sus hijos caminen en el camino del Señor, que les estorbarán para que puedan alinearse, que los dirigirán en el buen camino, que no les permitirán desviarse, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor. Cuando Dios mira que tú vas a hacer algo al respecto, Dios dice: le voy a comenzar a revelar los peligros, porque sé que va a hacer algo al respecto. Oye bien, padre de familia, ¿sabes cómo nos prueba Dios a los padres de familia? Cuando Dios te muestra errores, detalles, rebeldías, situaciones en los hijos que es necesario corregir, y lo que puedes ver no lo corriges, Dios dirá: ¿para qué le muestro lo que no puede ver? Si lo que puede ver no lo corrige, ¿para qué gasto mi tiempo en mostrar lo que no puedo ver? Dice el Señor, padre de familia, si tú te comprometes con Dios a corregir lo que puedes ver en tus hijos, lo que no puedes ver, Dios se compromete en revelártelo, en enseñártelo, en mostrártelo. Pero Dios quiere que tú comiences corrigiendo lo que sí puedes ver, lo que sí está a tu alcance, lo que sí puedes percibir. Pero hay padres que pueden ver cosas en sus hijos y no los corrigen, no los dirigen, no los ordenan, les permiten, los toleran. Dice Dios: ¿para qué gasto mi tiempo enseñándole lo que no puede ver? Si lo que puede ver sin necesidad de revelación no hace nada al respecto, lo mismo será con aquello que le muestre. Igual, porque Dios quiere que comencemos con lo que sí podemos ver. ¿Estamos comprendiendo? Oiga bien, cuando yo meditaba en este pasaje, estoy mirando que Dios dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Y aquí algo especial me mostraba el Señor. Me decía: hijo, ¿te das cuenta de lo que está pasando aquí? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Ve lo que estoy hablando acerca de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Pero si Abraham ni siquiera tenía hijos, si Abraham ni siquiera tenía casa todavía, no tenía familia, tenía una esposa estéril y anciana que no podía tener hijos, no tenía todavía ningún hijo. Bueno, tenía a Ismael, que era un hijo conforme a la carne, y que Dios le tuvo que decir: mándame ese hijo al desierto, porque ese no heredará con el hijo de la promesa. En verdad, Abraham todavía no tenía una descendencia de hijos, y Dios ya está hablando de Abraham diciendo: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, toda su descendencia, que guarden el camino del Señor. Y Dios está hablando de los hijos de Abraham cuando los hijos no existían todavía. Apenas era una promesa la que Dios le había dado a Abraham. Se acababan de levantar, de comer, de estar juntos en aquella armonía, y Dios le dio en este capítulo 18 a Abraham, le dio la promesa de que para un año, para el próximo año, tendrás al hijo de la promesa en tus brazos. Tendrás, tu esposa Sara concebirá y dará a luz un hijo. Y por cuanto se rió Sara diciendo: tendré deleite después de que ya soy tan anciana y tan vieja, dice la palabra que le dijo Dios: bueno, porque se ha reído, le vas a poner por nombre Isaac, que significa risa, para que veas que lo que para el hombre parece una risa, Dios cumple promesas maravillosas. Dios tiene poder, porque habrá algo imposible para Dios, habrá algo que Dios no puede hacer. Aunque parezca demasiado tarde para el hombre, para Dios nunca es demasiado tarde. Si te atreves a creerle a Dios, si te atreves a confiar en Dios,
Así que miramos cómo Dios está hablando de Abraham y dice: yo sé que mandará a sus hijos después de sí y a toda su casa que guarden el camino del Señor. Y yo digo: Señor, pero ¿cómo estás hablando de sus hijos y de su casa si no tienen hijos todavía? ¿Cómo sabías tú de sus hijos? ¿Cómo sabías? Bueno, pues Dios lo sabe todo, entiende uno. Pero el Señor me decía: hijo, yo estoy declarando sobre Abraham que bendecirá y mandará a sus hijos que guarden el camino del Señor y a toda su casa, por una razón. Y el Señor hacía brotar algo especial en mi corazón, entendiendo algo que no había asimilado. Y esto es que Dios comienza a conocer lo que hay en el corazón de los padres a través de la oración. Cuando los padres comienzan a orar, a pedir, a interceder, la oración es una de las maneras como Dios comienza a entender y asimilar lo que hay, no solamente en un deseo aislado, sino en un anhelo que lleva acción, un anhelo que realmente quiero que esto se cumpla en mi vida. Y Dios me comenzaba a enseñar: ¿sabes por qué yo sé que mandará a Abraham a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor? Porque aunque todavía no existen, Abraham ya me está pidiendo por ellos. Abraham ya los está bendiciendo. Abraham ya está clamando por ese hijo. Abraham, mucho antes de que tuviera a Isaac y a toda la descendencia después de Isaac, Abraham clamaba, Abraham bendecía, Abraham oraba por sus hijos, por sus hijas, por toda su descendencia, por toda su casa. Abraham era un hombre que no esperó hasta que Isaac tuviera 15 años y anduviera en rebeldía y en problemas y en drogas y en tantos peligros para orar por él. No, Abraham, antes de que naciera Isaac, antes de que viniera a existir en esta tierra, ahí estaba Abraham orando, clamando: Señor, mi hijo es la promesa y tú no mientes, Señor. Bendícelo, Señor, bendice toda su descendencia. Los padres necesitan comenzar a orar por los hijos, no hasta que los hijos tienen problemas. Desde que los hijos están en el vientre de la madre, desde ahí tiene que haber un compromiso de orar por ellos, de bendecirlos, de clamar a Dios por ellos. Y si Dios te escucha a ti orando por ese hijo desde que esté en el vientre de su madre, Señor, bendícelo, Señor, haz algo grande con él, úsalo para tu gloria y tu honra. Señor, intercedo por él, por todo peligro, por todo lo que pueda venir. Tú ya estás orando, ni siquiera ha nacido el hijo, pero ya está orando. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás limpiando el camino enfrente de él, alrededor de él. Cuando ese niño nazca, nace con cobertura divina, nace con protección sobre su vida. El diablo no lo podrá tocar ni reclamar, porque ese hijo viene con un respaldo de oración. Aún desde antes que naciera, ya había un padre, ya había una madre declarando un destino glorioso para ese hijo, declarando las promesas de Dios para esa hija. Pero los padres muchas veces no hacen eso. El padre espera que el hijo ande en drogas para ponerse a orar por él. La madre espera que los hijos anden mal para ponerse a orar por ellos, para meterse con Dios, a interceder, a clamar, hasta que ya la cosa está bien crítica y bien tremenda. Mientras no hay problemas: oh, mi hijo está bien, ¿para qué oro por él? Él no necesita. No te engañes. Todos necesitamos, pero más los hijos, porque el hijo pasa por etapas donde no tiene experiencia, donde hay impulsos en su carne, en su naturaleza, en sus pasiones, en sus deseos. Hay tantas cosas que atraviesa, no sabe controlarlas, no sabe gobernarlas. Y la oración de un padre, de una madre, limpiará el camino y provocará que la mano de Dios venga sobre aquel hijo, sobre aquella hija, para orientarlo, para guardarlo, para dirigirlo, para cuidarlo. Aun cuando el hijo no sabía cómo manejar su vida, Dios manejará la vida del hijo. Aun cuando el hijo estaba a punto de desviarse, Dios le estorbará. Dios mandará, Dios enviará ángeles que lo protejan, que lo orienten, que se atraviesen en su camino y digan: por allá no, es por acá. Y el hijo será librado, porque Dios sabe cubrir y proteger aquella descendencia que va a ser de bendición, aquella descendencia por la que se ha orado, por la que se ha intercedido. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Yo creo con todo mi corazón que Dios había escuchado
Oración tras oración, súplica y súplica de Abraham por toda su casa, sus hijos cuando no tenía hijos, su descendencia, su casa entera cuando no tenía casa. Y Abraham ya decía: bendice a mi familia, bendice a mis hijos. Pero cualquiera que lo escucharía: pero qué oración tan absurda, Abraham, ni hijos tienes y ya estás pidiendo a Dios que los bendiga y que los prospere y que les dé una buena esposa y que les dé un buen esposo y que les dé una buena mujer y que sean bendecidos y que sean prosperados y que comiencen a caminar en el camino del Señor. ¿Cómo es que estás orando por ellos, Abraham, si ni siquiera hay hijos, ni siquiera hay casa tuya todavía, no hay descendencia que haya nacido todavía directamente? Pero Dios ya lo daba como un hecho, porque la oración de Abraham era continua por aquella promesa, por aquella bendición. ¿Qué te quiero decir con esto una vez más? Los padres de familia deben de entender: no esperes a que haya problemas con tus hijos para preocuparte por ellos. Los dejas solos, los dejas libres, no hablas con ellos, no oras por ellos, no ayunas por ellos, porque dices: pues que al cabo que se miran bien, que al cabo que estoy confiado, es un buen muchacho. No te confíes en eso. Hay muchos buenos muchachos que han terminado mal por falta de cobertura, por falta de oración, de intercesión. Son buenos muchachos, pero terminan atrapados en las drogas, dando pasos equivocados, terminan destruyendo su vida. Y yo no niego que sean malos muchachos, no lo son, son buenos muchachos y el padre lo sabe. Y uno sabe: es un buen muchacho pero fracasó, es una buena muchacha pero se desvió, es un buen muchacho pero anda en drogas, es un buen muchacho pero está atrapado en no sé cuántas cosas. ¿Por qué? Hace falta intercesión, hace falta rodillas de papá y de mamá antes de que venga la catástrofe, antes de que venga el problema. Aprende a orar, aprende a cubrir, aprende a pelear por tus hijos, aprende a defender lo que es tuyo. No esperes a que ya venga y tengas encima el problema, porque en veces ya no se puede hacer nada. Es demasiado tarde, ya llegó el problema. Abraham tenía el fundamento, y el fundamento es que él tenía ya en Dios cubierta su familia. Por eso Dios dice: yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos que guarden el camino del Señor, y a toda su casa después que sí, y que hagan justicia y que hagan derecho y que hagan las cosas correctas. Yo sé que lo va a guardar. ¿Por qué? Porque yo escucho su corazón, escucho sus oraciones, escucho sus plegarias. Todavía ni nacen y ya los tiene cubiertos, y ya los tiene protegidos, y ya los tiene con dirección, y ya los tiene con esa bendición de parte de Dios. Aleluya. Y yo escucho, yo veo. Dios dice: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos. ¿Cómo sabes, Dios? La primera manera es las oraciones del padre y de la madre. Le dicen a Dios lo que hay en el corazón del padre. ¿Qué tanto te preocupas? ¿Qué tanto amas a tus hijos? Cuando no oras por ellos, cuando no intercedes, le estás diciendo a Dios: me importan poco mis hijos y me preocupa poco lo que pase con ellos. No me interesa, porque Dios no mira acción. Alguien dirá: no, pero yo sí los quiero mucho. Pues no, el amarlos mucho no se dice con palabras, sino se muestra con acciones, se muestra con tu caminar, se muestra con la manera como los guías, como los corriges, se muestra en el interés que muestras al orar, al bendecirlos, al instruirlos, al guiarlos, al corregirlos en el amor del Señor. Ahí es donde se va a manifestar todo ello. Si estamos comprendiendo, hermanos. Entonces Dios espera que el padre, que la madre saque de su corazón aquel deseo de cubrir, de bendecir a sus hijos antes de que suceda algo malo, antes de que pase aquello. Dios quiere bendecirlos. Vamos a la palabra. Job capítulo 1 versículo 8. Job capítulo 1 versículo 1. Vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado
sobre la tierra. Vea usted esto. Job, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, dice que tenía hijos e hijas muy lindos, muy hermosos. Y estos hijos, dice que cada cierto tiempo se reunían en la casa de uno de los hijos y hacían una fiesta, un convivio, un convite, y convivían, compartían, tenían un tiempo hermoso. Les permitía a Job como padre el poder convivir. Dice que invitaban a sus 3 hermanas y hacían una fiesta, un convivio. Era algo saludable, era algo sano. No era una fiesta pagana, mundana, corrupta, sino que era algo limpio, sano, bonito, donde convivían, reían, quizás se divertían sanamente. Job les permitía aquello y convivían de esa manera. A lo mejor invitaban a algunos amigos y tenían un tiempo hermoso y lindo. Como hijos, como jóvenes, como adolescentes que eran, participaban de aquella bendición. Pero dice la palabra que después de aquel convite, de aquel convivio, de aquella fiesta, dice que se levantaba Job por la mañana de temprano y dice que ofrecía sacrificios, ofrendas a Dios por cada uno de sus hijos. Y decía Job: quizás habrán pecado en su corazón contra Dios. A lo mejor entre la fiesta por ahí se le salió una palabra que no era correcta. A lo mejor miraron a alguna jovencita con ojos incorrectos, deseándola, o de alguna manera inadecuada. A lo mejor pasó esto, pasó lo otro por su mente, por su corazón. Job entendía el peligro que había sobre sus hijos. Entendía por un lado su naturaleza y el peligro que siempre hay de una desviación por un lado o por otro lado. Job entendía eso. Y cuando Job entendía eso, por otro lado también entendía la acechanza del diablo, que el diablo andaba rondeando por la tierra a ver a quién destruía. Cuando llega el diablo delante de Dios, le dice: ¿de dónde viene, Satanás? De andar, de rondear por la tierra y de andar por ella. ¿Y qué andas haciendo rondeando por la tierra? A ver cuál dormido encuentro por ahí, a ver cuál descuidado me encuentro por ahí, cuál desprotegido, para estorbarlo, para turbarlo, para hacerlo caer, para tentarlo. Eso es lo que hace el enemigo. Anda rondeando día y noche. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Job entendía eso. Job no decía: oh, yo conozco a mis hijos, ellos están bien, ellos son buenos muchachos, ellos no necesitan oración. Job, aunque en verdad la Biblia no dice que si hubieran pecado, a lo mejor nunca pecaron estos jóvenes, a lo mejor siempre se mantuvieron íntegros en su fiesta, en su convivio, en su desarrollo. A lo mejor ni siquiera pecaron, pero Job decía: yo necesito prepararme y necesito preparar el camino. Yo voy a orar, interceder y a presentar un sacrificio por ellos, por si acaso hayan pecado. Me voy a adelantar antes de que yo me dé cuenta que pasó algo. Me voy a adelantar delante del Señor a interceder, a orar, a clamar, a orar por ellos para que Dios los ayude, los protege, los restaure, los guarde, para que Dios los dirija. Job estaba de alguna manera preparándose antes de que él supiera que hubiera algo negativo. Porque todo lo negativo comienza como algo pequeño y va creciendo. El que cae en el vicio comienza con una fiestecita, comienza con una probadita a la cerveza, comienza con un cigarrito, y de ahí sube algo más, y de ahí va algo más, y de ahí pasa algo más, y cuando menos acuerda es un drogadicto empedernido que no puede ser libre de aquello. Comenzó como algo sencillo, pero no termina como algo sencillo. Job decía: si acaso comenzara algo a querer meterse en la vida de mis hijos, acaso un mal deseo, acaso una pasión desordenada, acaso una lascivia, una lujuria, acaso algo que no debe de haber en ellos, antes de que crezca aquello, voy a clamar delante de mi Dios para que Dios, que conoce los corazones de mis hijos, entre en su corazón, les redarguya, les estorbe, les ayude, los perdone, los restaure y los saque adelante de ese peligro donde pueden estar cayendo. Job era un padre prudente y temeroso de Dios. Necesitamos más padres como Job. No esperar que ya veas el gran desastre y el tremendo problemón que tienes encima. Y ese problemón no fue de la noche a la mañana. Ese problemón fue de días, semanas, meses y años que se fue cultivando.
Un hijo que cae y que cuando menos se da cuenta está todo perdido en las drogas. El padre piensa que ¿cuándo comenzó? ¿Cómo es que no me he dado cuenta? ¿Cuánto tiempo tienes en esto? Papá, tengo años y tú ni en cuenta. Tengo años en esta situación y tú dormido como si nada, no te das cuenta de mi situación. Los padres, repito, muchas veces no se dan cuenta. Job entendía eso, que a lo mejor él no se daba cuenta. A lo mejor el hijo podía engañarlo, podía salir de una manera de la casa y con un cambiecito extra ahí en la mochila, y ya cuando llega por allá se cambian, se disfrazan, se transforman. Y si te los encuentras en la calle dirás: ¿quién será ese muchacho? Miren más que terrible cómo se mira. Y si te das cuenta que es tu propio hijo, el que te encuentras por ahí sin conocerlo aún. Dale ese aplauso al Señor. Usted se quedaría sorprendido si mirara la transformación de muchos jóvenes, que literalmente le digo, no los conocería, y diría: ese se parece a mi hijo, pero no puede ser mi hijo. Y en veces sí era tu hijo y ni cuenta te diste. ¿Por qué? Porque los padres no alcanzan a mirar muchos detalles. Por un lado, por el amor que hay hacia ellos, tienden a ser sobreprotegentes de los hijos. Mi hijo no, ¿cómo? Es que mi hijo, es que mi hija. Y en veces por naturaleza el padre tiene ese instinto. En vez de abrir los ojos más grandes, medio los cierra un poco para no ver lo que no quiere ver. Entonces, cuando el padre está en esa condición, ya esa es una desventaja que tiene como padre. Y para terminar, con tanto impulso y peligro para el hijo, que repito, todo lo grande comienza pequeño. Todo gran problema en el que los hijos caen comienza pequeño. Nunca es de la noche a la mañana que hay una catástrofe en el hogar, no lo es. Es un proceso de comenzar poquito, de avanzar un poquito más, de ir un poco más. Y cuando más va, cuando menos se acuerda, va creciendo. Y cuando menos se acuerda, ya está prisionero de aquello y ya no puede salir aunque quiera. Ya se siente atrapado en aquella situación, en aquel ambiente, en aquel vicio, con aquellos amigos, en donde quiera que se encuentre. Dios trataba con Job de una manera especial, y Job decía: no, yo no voy a ser como los otros padres. Aunque yo no pueda ver lo que hay en mis hijos, y aunque lo que yo puedo ver es que son hijos tranquilos, respetuosos, amorosos, lindos, pero yo no conozco sus corazones engañosos. Yo no conozco sus luchas internas con lo que están batallando. Yo no conozco lo que el diablo puede estar tramando para ellos. Aunque son lindos, buenos y hermosos mis hijos, no se los voy a dejar fácilmente al enemigo. Señor, te voy a poner a ti delante de ellos, Señor. Si han pecado, si algo malo han entrado en sus ojos, si algo malo han oído, si algo malo han hecho, si se están desviando de una manera o de otra, Señor, te los traigo a ti, Señor. Los traigo delante de ti. Te ofrezco oraciones, te ofrezco ayunos, te ofrezco plegarias. Voy a orar, voy a clamar, voy a ayunar, voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero Señor, quiero que los ayudes. No quiero, Padre, que tomes en cuenta ese pecado, esa falta, esa desviación, sino que los ayudes a superarla. Que los arranques de ese mal camino, que les quites esa mala amistad de su camino. Porque hay veces que el mismo hijo dice: pero yo no veo nada de malo en este amigo, es buen amigo. Pero Dios mira la perversidad que hay en el corazón de aquel amigo, y cómo le va a servir de estorbo y de tropiezo. Lo que el mismo hijo no ve, Dios sí lo ve, y Dios sabrá estorbarle. Dios sabrá quitarle esa mala amistad. Dios sabrá quitarle ese mal amiguito, esa mala amiguita, para que realmente tenga bendición de Dios, sea bendecido por el Señor. Dios sabrá estorbarle. ¿Sí me explico, mis hermanos? Hermano, ¿y por qué no le estorbará a mi hijo? ¿Haces lo que hacía Job? ¿Oras por ellos? ¿Te levantas de mañana pidiendo a Dios: Señor, si quizás mi hijo te haya ofendido? En la noche cuando se acuestan: Señor, no sé qué hizo mi hijo, no sé qué cosas entraron a su mente y a su corazón, no sé a las cosas que estuvo expuesto, no sé cuántas cosas miró en el camino, no sé cuántas tentaciones lo están abrumando, que no me ha dicho nada al respecto. Pero ahí están en la escuela, la presión, los amigos por aquí, por allá, siempre presionándolo. Señor, yo no entiendo ni conozco lo que está pasando, pero Señor, tú sí lo conoces. Lo pongo delante de ti, Señor. Lo que yo no puedo hacer, hazlo tú, Señor. Glorifícate, Señor. Trabaja en su vida, haz algo especial en su corazón. Eres el Dios que todo lo mira, eres el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Lo que yo no puedo hacer como padre, tú lo puedes hacer como Dios que eres.
allí estaba un padre que cumplía con su responsabilidad, un padre que sabía y entendía su compromiso como padre, y que no era solamente engendrar hijos y que crezcan ahí como crezcan. Hay muchos progenitores, muchos que han engendrado hijos, pero no son padres, porque un padre es al que le duelen sus hijos. Un padre es el que hace lo que hacía Job, que se levanta de mañana orando por ellos, intercediendo, diciéndole al diablo: te alejas de mis hijos, son pertenencia privada, son pertenencia del Dios Altísimo, tienen el sello del Espíritu de Dios, están reservados y destinados para ser la descendencia que bendecirá el nombre del Señor, porque en mi descendencia será bendecida, serán benditas las familias de la tierra, en tu descendencia, en toda esa simiente bendita de Dios, de los hijos de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces el padre Job entendía dos aspectos del por qué tenía que interceder. Primeramente era por amor a sus hijos. Hay un peligro sobre mis hijos, yo no puedo verlo. A lo mejor pecaron, a lo mejor ofendieron a Dios, a lo mejor están dando cabida a algo pequeño, y como dicen, pues es tan pequeño, esto es insignificante, no importa. Un pequeño fuego comienza como algo chiquito, pero cuando menos se acuerda el bosque entero está en llamas, y aunque le avienten agua y agua, es difícil apagarlo. En veces no es hasta que consume todo lo que ya abrazó el fuego que se puede apagar. ¿Por qué razón? Porque no lo apagaron cuando comenzó como un pequeño fuego. Tiene poder el pequeño fuego para encender todo el bosque si no se detiene a tiempo. Tú muchas cosas no las vas a poder ver como Abraham, no las vas a poder ver como Job, pero si comienzas a hacer lo que Job hacía, lo que Abraham hacía, vas a tener el respaldo, la respuesta, la bendición de Dios. Esto es lo que Job hacía. Segundamente, no solamente era por amor a sus hijos, sino que la segunda razón era por amor a su relación con Dios. Padre de familia, la relación que tienes con Dios se mirará perturbada y afectada cuando tú permites que tus hijos vivan como quieren, que no haya respeto, que no haya orden, que no honren a Dios, que vivan en un completo desorden. Cuando tú dices, bueno, pues es que él no quiere, pues es que él esto, como que el hijo es el que manda y el que lleva las riendas. Mire, hermanito, hermanita, ¿no cree que se viste un poco incorrectamente su hijo o su hija? Pues es que ya le dije, ya me cansé de decirle, pero no hace caso. ¿Y quién le compra esa ropa? ¿Que no eres tú quien se la compra? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Eres tú o eres ella? ¿Tú crees que cuando llegues a la presencia de Dios le vas a decir a Dios: Señor, yo le dije y ella no hizo caso? Señor, yo le dije y él no hizo caso. Yo le dije que no se vistiera así, pero él decía: así me gusta y así me voy a vestir, punto y aparte. Qué tremendo. Pareciera que los padres le ceden todo el derecho, la autoridad en áreas que no deberían a los hijos, en áreas donde es la responsabilidad de papá, de mamá. Como tu hijo se viste, como tu hijo luce, como tu hijo se presenta, como tu hijo habla, tú eres el responsable, padre, y a ti te va a pedir cuentas el Señor. A ti te ha delegado Dios la autoridad para guiar, dirigir, corregir, y si no lo haces, tú eres el que vas a dar cuentas por esos hijos. No vas a poder excusarte diciendo: es que yo ya le dije, es que él no quiere, es que no le gusta, es que dice que todos en la escuela andan así y visten así. No puede ser de esa manera. Yo no estoy diciendo que lo tengas que mandar a la escuela con corbata y traje y de una manera formal. No, hay maneras casuales, hay vestuarios casuales que son decentes, que son honrosos y que glorifican a Dios y que da testimonio a aquel hijo de que Dios es su Padre, de que Dios es su Señor, de que es diferente a la corriente de este mundo. Y no necesariamente tiene que seguir la corriente de este mundo. Entonces Job, la segunda manera por que oraba e intercedía, es porque él entendía que no solamente sus hijos estaban en peligro, sino su relación con Dios se podía mirar afectada por causa de su actitud tolerante, por causa de su actitud sin un orden para con sus hijos, por causa de no tomar su lugar como Dios quería.
Entonces por eso Job se levantaba de mañana y decía: Señor, primero por amor a mis hijos te estoy pidiendo, y segundamente, Señor, yo no quiero, Señor, que nada se interponga entre tú y yo, Señor. Amo a mis hijos, pero por encima de mis hijos te amo a ti, Señor. Te quiero honrar a ti, Señor, porque si honro a mis hijos sin honrarte a ti, perderé a mis hijos y te perderé a ti, Señor. El que prefiere, el que elige primeramente amar a sus hijos antes que a Dios, respaldar a sus hijos antes que a Dios, honrar a sus hijos antes que a Dios, te lo garantizo, terminarás perdiendo a tus hijos y terminarás perdiendo a Dios. Te quedarás sin nada, vacío, y te lamentarás. Pero si tú honras primero a Dios, alguien dirá: hermano, pero qué cruel dejar a mi hijo. No te preocupes, todo lo que pierdes por amor a Dios, eventualmente lo ganarás. Solo lo estás sembrando en la presencia de Dios. Abraham estuvo dispuesto a perder a su hijo por amor a Dios, y al final no lo perdió, lo ganó con toda su descendencia. Lo ganó con toda su descendencia. Esa es la bendición de la promesa de Dios. Si me explico, mis hermanos. Tercer punto, con esto le termino. Job hacía esto, primero por amor a sus hijos, segundo por amor a su relación con Dios, tercero por traer una cobertura maravillosa para toda su casa. La Biblia dice que cuando Satanás llegó a presentarse delante de Dios, Dios le dice: ¿de dónde vienes, Satanás? De rondear la tierra y de andar por ella. ¿Y de casualidad no te has topado por ahí a mi siervo Job con toda su familia? ¿No los has mirado? Pues cómo no los voy a mirar si esos brillan y resaltan donde quiera que estén. Esos reflejan tu gloria, esos se miran, resaltan donde quiera que estén, porque son diferentes. Pero le dice Satanás: pero pues cómo no te va a honrar Job, cómo no te va a servir Job. ¿Acaso te sirve en balde? Satanás sabe que el que sirve a Dios nunca le sirve en balde. Si tú sirves a Dios, nunca le servirás en balde. Siempre habrá recompensas, siempre habrá bendiciones. Nadie sirve a Dios en balde. Todo el que sirve a Dios nunca será en balde, nunca. Todo el que sirve a Dios, habrá recompensa maravillosa de parte de Dios para su vida. Y Satanás lo entiende y lo reconoce, y le dice a Dios: ¿acaso sirve Job a Dios en balde? Claro que no, mi hijo no me sirve en balde. Él me honra y yo lo honro. Él me respeta y yo lo respaldo. Hay recompensa para el que sirve a Dios. Pero entonces le dice: ¿acaso no has puesto un vallado alrededor de él? Le dice Satanás a Dios: ¿no has puesto una protección? ¿Crees que no he tratado de entrar y de sacudir y destruir y desviar a sus hijos? ¿Y por qué no lo has hecho, Satanás? Porque hay un vallado que no me deja entrar. Está rodeado ese hogar, está rodeada esa casa, está rodeada esa familia. Ahí hay algo que yo no puedo penetrar. Ahí hay algo que no me deja entrar. No puedo tocar ni un cabello de la cabeza de esos hijos. Esos hijos tienen algo, nada los desvía, no se van por otro camino, no se desorientan. Hay algo que tienen esos hijos. Esos hijos son diferentes. Hay un vallado. Le he entrado por este lado, los he tratado de tentar por acá y por acá, y no puedo acercarme. Nomás llego a un nivel y siento que hay una barrera, una protección sobre ellos, un vallado. Padre de familia, madre de familia, Dios quiere poner un vallado alrededor de tu casa, de tu familia, de tu hogar, de tus hijos. Y aunque el diablo quiera entrar, no podrá, porque hay un vallado. No podrá penetrar porque hay un vallado. Hay cobertura espiritual. Hay cobertura. Una cobertura preciosa. Ciertamente Dios le permitió a Satanás que tentara a Job, pero ya eso es permiso de Dios. Es muy diferente. Hermanos, cuando Dios da permiso para que el enemigo entre y tiente y toque y estorbe, es porque Dios de antemano primeramente ya preparó y capacitó. Dios va adelante del enemigo. El enemigo apenas va y Dios ya viene.
A Dios no lo agarra el enemigo de sorpresa. Dios permitió que Job fuera probado, tentado y que pasara todo lo que pasó con él, pero eso ya era permiso de Dios. Y cuando hay permiso de Dios, solamente es para gloria y honra del nombre del Señor. No es un fracaso, no es ventaja lo que saque el enemigo, solamente es triunfo, es honra para Dios, es beneficio y bendición para toda la casa. Pase lo que pase, cuando Dios permite algo, ¿cuál es la diferencia cuando Dios permite a cuando uno es el que permite que el diablo obre y opere? Cuando Dios permite, siempre habrá un final victorioso. No será un fracaso, no será un lamento. No te lamentarás nunca. Dirás gloria a Dios por lo que pasó, gloria a Dios porque Él es perfecto. Estoy honrando a Dios, y aún honrando a Dios vino esto. Gloria a Dios, algo bueno viene de Dios para mí. Dios quiere multiplicar su bendición sobre mi vida. Dios quiere avergonzar al diablo. Dios quiere exaltar su nombre sobre mi vida. Algo bueno viene de esto. Pero cuando el hijo sufre por andar en drogas, sufre por andar en pandillas, sufre por rebeldía, sufre por desobediencia, hermano, aún ahí muchas veces Dios por misericordia obra y trabaja y termina haciendo algo especial en aquel hijo. Pero hay daños, hay estorbos, porque no fue por honrar a Dios que padeció el hijo. Fue por desobedecer a Dios que padeció el hijo. Cuando se sufre por rebeldía, por desobedecer a Dios, hay tristeza, hay lamento, hay llanto, hay sufrimiento, hay consecuencias como resultado de ello. Pero cuando sufres por honrar a Dios como Job y su familia, habrá celebración, habrá recompensas, habrá triunfos y no habrá ni una sola pérdida. A pesar de lo que pase, tendrás victoria, tendrás triunfo. Dios terminará cumpliendo su propósito en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Dios terminará glorificando su nombre. Dios terminará haciéndolo. Dios trae una cobertura, y esa cobertura nadie puede penetrarla a menos que Dios dé permiso. Y si Dios da permiso, es para exaltar su nombre aún más todavía. Cuando aprendemos a confiar en Dios de esa manera, cosas grandes hará el Señor, cosas preciosas. Hay un compromiso para los padres, hay una responsabilidad. Dios quiere que cada padre tome ese lugar que Dios le ha confiado como padre. Que no sea solamente un hombre que engendró a sus hijos biológicamente, sino que sea un padre que guíe, que críe, que instruya, que corrija, que cubra, que proteja, que bendiga a su descendencia antes de que llegue el peligro. Póngase de pie en esta noche.